Preparando para grabar. Recording is on. Is on. Recording is on. Así que ahora podemos empezar. Cualquier cosa para que quede disponible. No les puedo explicar lo que fueron las 48 horas pasando de aprender a pasar el video que quedó de la clase a un formato de 100 megas para que lo acepte el YouTube y que se haga público. Lo que estoy aprendiendo de informática, gracias a la pandemia, inexplicable. Bueno, la clase pasada que tuvimos por videoconferencia, trabajamos un PowerPoint que yo había armado sobre el agua, ¿no es cierto? Sí. Bien, ahora vamos a concentrarnos en el carbono, antes de empezar con las biomoléculas. Para eso voy a compartir un PowerPoint. Lamentablemente, esta vez llegué así con el tiempo a la clase de química y su enseñanza, así que este PowerPoint no está tan bonito como el otro, no tiene tanta animación, pero bueno, pero está completa la información. Así que voy a pasar a compartir pantalla y a empezar a trabajar ese PowerPoint. Mica, sí, quiere hablar. ¿Qué? Escucho. Mica, ¿se habrá disparado la manito o algo? A ver, Marianela, ¿cómo se activa el audio? Al lado de tu camarita, de la camarita que, si vos te fijas en tu ventanita, tenés una cámara cruzada con una línea como de prohibido y un micrófono. Tenés que cliquear en el micrófono para que el micrófono se habilite. Y en la cámara para que yo te vea la cara. Si no, no te veo. ¿Estamos? Bueno. Las que no me escuchaban, ¿me escucha? Andrea decía que no escuchaba. ¿Estás escuchando, Andrea, ahora? ¿Se escucha? Yo sí escucho. Ah, porque decía acá que no. Bueno, bárbaro. Entonces ahora paso a compartir pantalla. Yo entré por el último link y tampoco podía escuchar, pero cerré y entré por el primero y ahí sí. Mandé un solo link, una sola vez. No, en el mensaje aparecen como 3 links distintos. Pero el primero es el primero. Claro, yo entré por el último y no escuchaba lo que vos decías. No, sí, el primero. No sé, porque cuando yo copio el link que me da Jitsi y directamente de copiarlo pego y sale así con 3 links diferentes. Bueno, compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar con la unidad 1. Fíjense qué curioso. ¿Sí? ¿Ven mi flechita, la flechita violeta? ¿Alguien que tenga el micrófono abierto para decirme qué se ve? Sí, se ve, profe. ¿Se ve la flecha violeta? Bueno. Se ve la diapo del protón milagroso y se ve la flechita violeta en movimiento. Perfecto. Bien, esto que tengo acá se llama cianidina. Esta molécula extraña, que parece muy complicada, se llama cianidina. Están los pétalos de las flores. Fíjense la diferencia entre esto y esto. Miren acá. ¿Ven? Acá hay un oxidrilo y acá solamente hay un hidrógeno. Bueno, esa única diferencia hace que esta molécula absorba diferente la luz visible y entonces refleje diferente color. Esta molécula está en los pétalos y hace que si el pH es alcalino, tenga color azul,
y si el pH es ácido, tenga color rojo. Desde la antigüedad, este tipo de cosas han llamado la atención de los naturalistas. ¿Qué es aquello que hace que la vida sea tan diversa? Ya desde antiguo se manejaban habilidades para el tratamiento de moléculas orgánicas como las grasas o los aceites, y se trabajaban y se provocaban reacciones químicas que permitían fabricar jabón. En el antiguo Egipto, en la Edad Media, esas cosas se hacían. Los neandertales trabajaban con la madera y producían alquitrán que les servía para pegar, ¿sí? Obtenían alquitrán de madera ya antes de que existiera la historia. También el azúcar en cristales se producía en la Edad Media y se comercializaba, era una cosa, un bien que se comercializaba muchísimo, que era muy importante en las sociedades de entonces. La extraían de la remolacha y de la caña de azúcar, pero la procesaban hasta obtener cristales. Los perfumes en el antiguo Egipto eran sumamente importantes. Acá hay unos frisos de la producción de perfumes en Egipto. Esto es en la antigua Roma. Estas son ánforas que contenían perfumes y se comercializaban. Los grandes comercios los hacían los fenicios en aquellas épocas, pero bueno, la extracción de perfumes sucedía desde entonces. Hay unas cochinillas que viven en unos cactus, por eso se llaman cacti, la especie es cacti, viven en cactus, y estas cochinillas molidas y procesadas permiten la producción de la púrpura de Tiro por la ciudad de Tiro, ¿no? Y los fenicios comercializaban esta púrpura, que era con la púrpura que se construían, que se teñían las telas de los ricos. El color púrpura era uno de los más caros de obtener. Así que la manipulación de estos bichitos para procesarlos y obtener el color sucedía desde antiguo también. También los venenos. No sé si recuerdan que Sócrates murió bebiendo cicuta. Este es el principio activo de la cicuta. Esta es la planta de donde se extrae ese principio activo. Es una molécula también orgánica, en cada ángulo hay un carbono. Otros venenos, por ejemplo, la atropina, que sirve para dilatar las pupilas, o la digoxina, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del corazón, diversos tratamientos. Y el aprendizaje que demostró que en bajas dosis pueden ser utilizados como medicamentos, y en altas dosis las mismas sustancias son mortales, ¿no? Como la atropina o la beladona que estábamos mencionando antes. Todas estas son moléculas derivadas de lo mismo. El honguito de los pitufos, el honguito más famoso, que es Amanita muscaria, de la que se obtiene esta molécula que se llama muscarina, es una sustancia que provoca unas contracciones del corazón, del músculo cardíaco muy, muy fuertes, y si uno coloca muscarina en el músculo cardíaco, provoca una sístole tan fuerte que el corazón no puede salir de la sístole, es decir, no produce la diástole, no se relaja y muere de un paro cardíaco
en sístole. Paracelso estaba muy preocupado por el tema de ver el tratamiento para aliviar el dolor y trabajó con la adormidera, obteniendo de los exudados de la cápsula la cristalización, la deshidratación de esto y la posterior molienda, y obtenía el opio para el tratamiento del dolor. Pero para llegar a la estructura química de esto, primero había que conocer la estructura de los átomos y a la vez poder producir, aislar y producir, ¿no? En 1803, John Dalton describe la estructura del átomo, lo propone como una forma esférica, sólida, indivisible e invisible, y establece la estructura de los átomos conocidos y la estructura de algunas moléculas. Propone un modo de explicar cómo esas moléculas conocidas están compuestas por esta lista de átomos que él había descrito. Sin embargo, esa misma estructura de la morfina que Paracelso había estudiado no llegó a armarse hasta 1925. Desde el 30 años después de que Dalton había descrito el átomo y de que Paracelso había encontrado la sustancia en la cápsula de la amapola, ¿no? La cuestión es que la química clásica se desarrolló más o menos en ese sentido. Primero aislaron las sustancias puras, después se intenta la determinación de la fórmula de la estructura tridimensional y por último se puede sintetizar en forma no necesariamente producir de un aislamiento de la sustancia desde el origen vegetal o animal, sino generar en laboratorio, sintetizar en laboratorio la misma estructura tridimensional sin usar como base una estructura natural. El primero en hacer esto fue Friedrich Müller, que logró formar urea a partir de isocianato de amonio. Ahí este descubrimiento fue crucial, en 1828 sucedió, y ahí se comprendió que en las moléculas se pueden describir, manipular y sintetizar de la misma manera que los minerales y que los metales. Y ahí surge el desarrollo de la química orgánica. ¿Quién hace su aparición triunfal? El carbono. El elemento carbono, que lo podemos encontrar en forma pura, organizado de distintas maneras, dando materiales tan distintos como el diamante o el grafito. Esto es de lo más blando que existe y esto es de lo más duro que existe. Esto de lo más burdo que existe y esto de lo más delicado que existe. Y es solo carbono. La única diferencia está en la posición de los carbonos en esa cristalización. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? El carbono es un elemento que tiene 2, 4, 6 electrones y por lo tanto 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, ¿no? Tiene un núcleo que tiene 6 protones y 6 neutrones, por lo tanto pesa 12, tiene 12 de masa atómica y tiene 6 electrones con cargas negativas compensando las cargas positivas del núcleo en los protones. La ubicación es en los orbitales, ubica 2 electrones en el primer orbital, 2 en el segundo y los 2 que le quedan los ubica en el orbital 2p.
Sin embargo, este electrón puede pasar al último orbital y quedar entonces todos los orbitales desapareados, quedar todos los lugares con la posibilidad de compartir espacio con otro electrón y por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Es decir, para llegar a 8 necesita 4 electrones más que se ubiquen uno en cada casilla cuántica y ahí poder establecer por enlace covalente uniones. Así que el carbono, gracias a esta disposición de que este electrón se muda al orbital, a la posición Z del orbital pie, es decir, tenemos X, Y y Z. En el estado fundamental Z está vacío, pero en el estado excitado del carbono Z tiene un electrón y el orbital 2s queda desapareado con el espacio para ubicar otro electrón. Esos electrones que comparten pueden ser, en general, hidrógenos y oxígenos, son lo más frecuente dentro de las moléculas orgánicas, de las moléculas biológicas. Tenemos que recordar que los electrones y los protones se atraen, pero los protones entre sí y los electrones entre sí se repelen. Y entonces los electrones del hidrógeno van a querer acercarse al carbono, al núcleo positivo del carbono, pero los electrones del carbono van a estar repeliendo al electrón del hidrógeno porque tienen la misma carga. Entonces se van a establecer distancias de enlace. Pero esas distancias de enlace van a variar de acuerdo a qué es lo que está entrando en relación. Entonces se van a repeler tanto como para quedar equidistantes unos de otros, lo máximo posible que se puede repeler 2 hidrógenos entre sí, y lo máximo posible que se pueden acercar los hidrógenos al carbono. Esto da una estructura tridimensional de las moléculas. En el caso del dióxido de carbono, los oxígenos se van a repeler, los electrones de los oxígenos se van a repeler lo máximo posible entre sí, y esto va a generar una molécula que tiene un ángulo de 180 grados de disposición, mientras que, mientras que en el caso del formaldehído, la posición de los hidrógenos separados entre sí, de los hidrógenos separados del oxígeno, y todos atraídos por el carbono, da ángulos de 120 grados. Y en el caso de los hidrógenos con el carbono para dar el metano, da ángulos de 109,5 grados. Entonces, depende de qué es lo que está en contacto, es la distancia que se establece entre los elementos y la distancia que se establece respecto del carbono, que es el que los atrae, ¿no? Ahora, el carbono puede establecer una unión con otro carbono, 2 uniones con otro carbono o 3 uniones con otro carbono. Puede compartir 1, 2 o 3 átomos. O 3 electrones entre carbonos. Esas uniones entre los carbonos, cuando son cíclicas, son más estables que cuando son lineales. Entonces, en la naturaleza, los carbonos, cuando forman cadenas carbonadas, tienden a formar anillos. El anillo carbonado más pequeño es el que está formado por 3 carbonos, es decir, es derivado del propano. Este anillo de 3 carbonos se encuentra en esta molécula en la naturaleza, que es la piretrina. Acá está el anillo de 3 carbonos. La piretrina es una sustancia que se extrae de los crisantemos, que son del género Piretrum, y es un veneno que se usa, lo deben haber escuchado nombrar, cuando se habla de shampoo para los piojos.
es un veneno que es bastante irritante para la piel. Los enlaces entre los carbonos, cuando los carbonos están enfrentados entre sí y los electrones se comparten en forma en el mismo plano, los electrones de los carbonos están equidistantes entre sí porque tienen la misma fuerza de repulsión que de atracción, es decir, como la cantidad de protones que hay en este núcleo y la cantidad de protones que hay en este es la misma, la distancia que hay entre estos protones y estos electrones es la misma que hay entre estos protones y estos electrones. Entonces, estos enlaces son sumamente estables y por eso el carbono tiende a armar cadenas largas. Ahora, este enlace sucede entre electrones que están en el mismo plano. Ahora, cuando los carbonos forman enlaces dobles o enlaces triples, en este caso está formando un enlace triple, estos enlaces que van desde este núcleo de carbono hasta este núcleo, esta distancia es mayor. Ese orbital que se forma con esa distancia mayor, que es un orbital que se llama de naturaleza pi, los de las distancias cortas y en el mismo plano se llaman orbitales sigma, pero los que son dobles se llaman orbitales pi. Los electrones tienen que hacer un recorrido mayor para compartirse, porque están haciendo un recorrido externo al plano en el que se comparten en forma directa. Entonces, este enlace donde el compartir es en forma directa, tiene más fuerza que este enlace donde el compartir implica un recorrido mayor, un recorrido por fuera de ese plano principal. Entonces los enlaces pi son más inestables. De modo tal que tenemos dos características. Una característica es que establecer enlaces entre carbonos lleva a enlaces cíclicos. Las moléculas que tienen cadenas carbonadas tienden a formar ciclos. Y la segunda cosa que tenemos que pensar es que también tienden a formar dobles enlaces, porque los carbonos tienden a compartir más de un electrón entre sí. Entonces, en las moléculas que vamos a ir estudiando a medida que pase el tiempo, va a haber muchos dobles enlaces. Pero esos dobles enlaces son muy fáciles de romper. Son fáciles de armar, pero muy fáciles de desarmar. ¿Cuál es el elemento químico que más fácilmente se involucra para romper estos enlaces? El hidrógeno. El hidrógeno es un elemento, es un átomo que fácilmente se involucra con este enlace pi y este carbono que tenía este electrón combinado con este electrón que era de este carbono, suelta su electrón de este enlace y esto lo engancha a otro hidrógeno. Eso es algo que sucede muy frecuentemente y muy fácilmente en las moléculas orgánicas. Se vienen las biomoléculas ahora. Muy bien, deje de compartir pantalla. ¿Se entendió lo que planteamos? Bien. Entonces, y en esos enlaces, perdón, ¿puedo preguntar algo? Y en esos enlaces pi que son un poco más inestables y más débiles, es donde las otras moléculas, los otros átomos que forman como el azufre, el nitrógeno y todo eso, van a interferir también para formar nuevas cosas. Exacto. Entonces, esos dobles enlaces que son fácilmente, se arman fácilmente, van a dar las distintas características a las moléculas orgánicas. Entonces tenemos moléculas orgánicas que están compuestas por muchos enlaces, pero son todos simples.
Y eso va a empezar a modificarse a medida que el metabolismo de las plantas, que son las primeras en armar enlaces con carbono, es decir, ellas los carbonos los toman del medio y con energía extra que pueden transformar de lumínica en química, empiezan a establecer enlaces entre los carbonos y forman largas cadenas carbonadas. Esas largas cadenas carbonadas que se forman fácilmente contienen en general carbonos saturados con hidrógenos. Pero existe la posibilidad de que empiecen a sumar otros elementos químicos y suman oxígenos. En la mayoría de los casos, esos son los 3 elementos básicos de todas las moléculas orgánicas: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y después empiezan a sumar elementos que se encuentran en menor proporción, a los que nosotros llamamos también micronutrientes. Hay 3 elementos intermedios que no están ni en todas las moléculas, pero tampoco están en pocas, que son el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esos elementos químicos aparecen muchísimo dentro de las moléculas orgánicas, pero no en todas, por lo tanto, no tienen la misma proporción que el carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno en todas. El nitrógeno, el fósforo y el azufre se suman en algunas, y luego tenemos los micronutrientes, que son algunos pocos, como el cobalto, el manganeso, el magnesio, el hierro, que aparecen en mucha menos proporción de moléculas. Todas esas moléculas en la síntesis primaria, en el metabolismo primario, es decir, la primera reacción química donde suceden, se forman en estructura lineal. Inmediatamente después que se terminó de generar la estructura lineal, tienden a formar estructuras cíclicas. En una célula, la planta empieza a fabricar azúcares simples, las glucosas se forman, al cabo de un determinado tiempo de producción, supónganse que pasan las horas del día y llega el atardecer. Para cuando llega el atardecer y dejó de fabricar azúcares, el 99% de los azúcares que tiene adentro de su citoplasma ya son cíclicos, ¿sí? Ya establecieron estructuras cíclicas. Entonces, las estructuras cíclicas son para mantenerlas unidas, para mantenerlas funcionando. Entonces, las moléculas tienden a formar ciclos y luego esos ciclos empiezan a pasar por otros estadios de procesamientos y se generan lo que se llaman metabolismos secundarios. El metabolismo primario va a dar origen a las moléculas básicas, que son azúcares simples, aminoácidos, ácidos grasos y bases nitrogenadas. Ese mismo metabolismo primario va a permitir que esas moléculas se unan entre sí y formen estructuras de mayor peso molecular, que contengan varias moléculas, entonces forman polímeros, o forman por lo menos macromoléculas si no son polímeros. Y hasta ahí estamos con el metabolismo primario. Luego va a haber nuevos procesos donde las plantas y los animales van a tomar esas moléculas y van a reformular su estructura para obtener moléculas complejas que les permiten llevar a cabo procesos, muy diversos procesos. Entonces empiezan a haber moléculas que son un poco lípidos, un poco azúcares, moléculas que empiezan a ser
parte de lípido, parte de proteína y parte de azúcar, moléculas que son proteínas que suman metales, ¿sí? Todas esas moléculas se forman a partir de lo que se conoce como metabolismo secundario, ¿sí? En ese metabolismo secundario se producen los pigmentos de las plantas, los aromas, los venenos, todo eso que observamos en las primeras diapositivas del PowerPoint y que son las que llamaron la atención a los primeros naturalistas y son a partir de los cuales empezaron a preguntarse acerca de qué es esto, cómo se obtiene, cómo lo puedo multiplicar y cómo lo puedo aplicar. Entonces, esas sustancias complejas son producto de sustancias simples, las sustancias simples son producto del metabolismo primario. Ese metabolismo primario lo que hace es construir cadenas de carbonos. Los carbonos se unen entre sí fácilmente en la naturaleza porque así generan estructuras estables. Esas estructuras de carbono son muy reactivas porque tienen esos electrones de valencia, es decir, los carbonos pueden compartir 1, 2 o 3 electrones, pero tienen 4 para compartir, así que siempre queda uno muy reactivo y muy capaz de unirse con otra cosa, ¿sí? De modo tal que las estructuras carbonadas no son solo carbonos, excepto en el grafito, el diamante que vimos en la diapositiva. Las demás estructuras que forman el carbono está combinado. Y las combinaciones que más fácilmente suceden en los seres vivos son con hidrógenos y con oxígenos. Y ahí va a dar toda esa serie de combinaciones que en el aula de Classroom yo les había puesto imágenes de todos los grupos funcionales, el aldehído, el cetona, el ácido carboxílico, son combinaciones de esos elementos químicos que naturalmente tienen afinidad y que las células acoplan, reorganizan y estructuran para dar funcionalidades diversas, ¿no? Entonces hasta ahora vimos que todo citoplasma está compuesto por agua, que la ausencia de agua impide la vida, que las células van a hacer todo lo posible por incorporar agua, o sea, van a hacer lo imposible por evitar perderla. Ese agua tiene una estructura que hace que disuelva la mayoría de las cosas, que genere que todas las sustancias se ionicen, queden con carga positiva o negativa. Esto favorece una carga eléctrica dentro de los citoplasmas que hace que haya muchas reacciones químicas ahí. Cuando la célula se deshidrata, eso deja de ser favorable, ese medio deja de ser favorable para las reacciones químicas y empieza a haber reacciones alteradas o deja de haber reacciones químicas y entonces la célula empieza a morir. Este agua que está dentro de los citoplasmas no está toda completamente organizada en forma de molécula, sino que el agua a su vez se ioniza, hay una porción del agua que está disociada en protones y oxidrilos o en iones oxidrilo y iones hidronio, y que la proporción de iones protones, iones hidronio que hay en un medio, que son producto de las moléculas de agua disociadas y producto de otras moléculas que se han formado y que han liberado hidrógenos, genera un medio ácido, si hay mucha cantidad de protones, o alcalino, si hay poca cantidad de protones y muchos oxidrilos. Si hay la misma cantidad de protones que de oxidrilos, el medio es neutro.
cuando uno mide la cantidad de protones en un medio acuoso, la cantidad de moléculas de agua que están disociadas son muy pocas, y de modo tal que al medirlo, al sacar las cuentas, sucede que me dan números decimales. Para poder hacer cuentas y utilizar esa herramienta de la cantidad de protones que hay en un medio, se estableció como convención multiplicar ese número de protones, en vez de utilizar el número real de protones, sino que se analiza el exponente al que hay que elevar la base para entender la cantidad de protones que hay, que es un número más pequeño, un número entero. En vez de ser los decimales de la cantidad de protones que hay, utilizar un número entero que es el exponente al que se eleva la base. Entonces, si yo tengo digo que el pH es 2, significa que este es el exponente al que elevé a 10 a 1 por 10, ¿sí? Al cuadrado, perdón, a 1 por 10 a la menos 2, me está indicando que tengo 0,01 concentración de protones. Ahora, el exponente al que yo elevo la base es el logaritmo. Para que ese número sea positivo en lugar de negativo, ¿sí?, yo lo multiplico por el p logaritmo. El p logaritmo es el logaritmo negativo de. El logaritmo negativo de 0,01 es menos 2. Entonces, si yo digo que el logaritmo es menos 2, y yo lo multiplico por el p logaritmo, que es menos por menos 2, me da como resultado 2. El pH 2 indica que tengo 2 decimales después de la coma, y eso es una alta concentración de protones. ¿Alta por qué? Y porque si yo pienso en un pH 7, que es el pH neutro, el pH 7 implica que yo tengo 7 lugares después de la coma. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este número es muchísimo más pequeño que el otro, ¿sí? Significa que acá tengo muchísima menos cantidad de protones que acá. Cuando yo saco el p logaritmo de eso, digo, ¿cuántos números tengo acá? Tengo menos 7 por el p logaritmo, que es menos por menos 7 me da 7, y digo, el agua es neutra y tiene pH 7. El ácido clorhídrico suma a los protones que tiene el agua, una solución con ácido clorhídrico suma a los protones que de por sí tiene el agua, los protones que tiene el ácido. Entonces se aumenta la cantidad de protones. Tengo más protones acá que acá. Por eso el número es menor, porque tengo menos decimales, y tener menos decimales implica más cantidad. Si yo, por el contrario, lo que tengo es un hidróxido de sodio, si yo tengo hidróxido de sodio, lo que me pasa es que aumento la concentración de oxidrilos y en proporción me han disminuido la cantidad de protones. Entonces,
si yo mido una solución con hidróxido de sodio, la cantidad de protones que tengo, que es, he perdido protones en comparación o en proporción porque me aumentaron los oxidrilos, es 14 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, el pH de la solución con hidróxido de sodio, si yo le mido la concentración de protones, es 1 por 10 a la menos 14. Si yo quiero saber cuál es el pH de eso, tengo que buscar el logaritmo, que es la potencia a la que le ve la base. Esa potencia es menos 14. Pero yo no quiero el logaritmo, quiero el p logaritmo para poder transformar ese número en un número positivo, un entero positivo. Entonces lo multiplico por el p logaritmo, que es menos. Menos 14 es igual a 14. Entonces la solución con hidróxido de sodio es una solución de pH alcalino. El 14 indica que tengo 14 lugares después de la coma, con lo cual la concentración de protones es bajísima, es muchísimo más baja que 7, muchísimo más baja que 2. ¿Sí? Entonces el pH es una medida de la concentración de protones que se calcula matemáticamente por convención, dándole bola al logaritmo, dándole bola a ese número entero, que en realidad lo que está haciendo es representar un decimal. Si tuviera que usar el decimal para sacar las cuentas sería un quilombo, preferimos usar las cuentas con un número entero y por eso usamos el logaritmo. Pero como ese número entero, si es un logaritmo, es negativo y me vuelve a generar una complicación, le encuentro la vuelta y digo, bueno, usamos el p logaritmo, que es el logaritmo negativo. El logaritmo negativo de un número negativo se transforma en positivo, listo, resolví el problema. Utilizamos un número entero y positivo para calcular el pH. Vimos también que había sustancias que tenían pHs muy ácidos o muy alcalinos, pero hay sustancias que están en una zona intermedia, que son ácidos o bases débiles, que tienen pH 5 o pH 8, o sea, muy cerquita del neutro, y esas sustancias son capaces de ceder o retener protones, ceder o retener oxidrilos. A esas sustancias a las que esa pérdida de protones puede ser reversible, o esa pérdida de oxidrilos puede ser reversible, es decir, que puede ceder, pero también después las puede recuperar, se las llama sustancias buffer. O amortiguadores o tampones, depende de qué bibliografía estén leyendo, es lo mismo decir buffer que amortiguador o tampón. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a las sustancias buffer? Que son ácidos o bases que están muy cerquita del pH neutro y que entonces las reacciones que dan no son violentas. Si yo hablo del ácido clorhídrico o del hidróxido de sodio, que son los que mencionamos antes, tienen una capacidad de ceder protones o de ceder oxidrilos en forma violenta, porque son ácidos y bases fuertes. Esos se disocian todos por completo y una vez disociados no se vuelven a ensamblar. En cambio, los que están más cerca del pH neutro tienen la capacidad de armarse y desarmarse. Y esa es la capacidad del buffer. Ir cediendo de a poco, ir capturando de a poco. Nosotros tenemos sustancias buffer adentro de las células y adentro de las sustancias intersticiales en distintos tejidos, y hablo de nosotros para decir los seres vivos, no los humanos. Los seres vivos en las células tenemos sustancias buffer que van a ayudar
a mantener el pH estable de distintos medios, porque cuando los pHs se disparan, cuando varían mucho, el metabolismo se daña, y entonces hay funciones que se dejan de cumplir. Ya lo veremos cuando veamos proteínas. Sí, decime, Giselle. Te hago una pregunta. Cuando vos te referís a que algo tiene una reacción violenta, significa que cuando se violentó, esa reacción fue violenta, no se puede volver a armar. En cambio, en la sustancia al ser buffer puede desarmarse y volver a armarse. Exacto. ¿A eso te referís cuando vos vas a hablar de una reacción violenta? Estoy tratando de saber cómo lo explicás. Cuando hablo de una reacción violenta, lo que estoy diciendo es que se rompieron todos los enlaces, nada vuelve a su lugar. Exacto, se rompieron todos los enlaces a mucha velocidad. Y entonces, se armó otra cosa nueva. Y se armó otra cosa nueva. En general, toda reacción provoca una pérdida de energía. Entonces, las reacciones cuando son violentas generan un compuesto estable después de la reacción, pero en el proceso de esa reacción hubo mucha liberación de energía que para poder hacerla reversible tenés que volver a tomarla del medio. Y como ha generado una distorsión tan grande de energía entre el estado inicial y el estado final, no lo podés capturar porque se perdió mucha y entonces no lo podés hacer reversible. Son todas las reacciones exotérmicas. Por ejemplo. Entonces, eso sucede con el ácido sulfúrico, sucede con el nítrico, sucede con el clorhídrico, sucede con el hidróxido de sodio, sucede con el amoníaco, ¿sí? Son sustancias, claro, que reaccionan muy rápido, muy violentamente, todas las moléculas a la vez. Ah, ok. Entonces, eso no vuelve atrás. Ahora, aquellas moléculas como el bicarbonato de sodio, que son ácidos, pero son ácidos débiles, el bicarbonato de sodio tiene un pH, perdón, el bicarbonato de sodio no es ácido, es alcalino, pero forma el ácido carbónico, por eso me confundí al decirlo. El bicarbonato de sodio tiene un pH 8, ¿sí? Y el neutro es 7, o sea que es levemente alcalino. Ese bicarbonato de sodio tiene la capacidad de capturar protones y transformarse en ácido carbónico, o ceder protones y ir liberando protones hasta formar el bicarbonato, y luego ceder el otro protón y transformarse en dióxido de carbono. Eso es lo que hacemos nosotros en la hematosis del alveolo en el pulmón. Tenemos un dióxido de carbono que acepta fácilmente protones y forma una molécula que es el ion bicarbonato. Pero todavía le queda la posibilidad de captar un protón más porque le sigue quedando una carga negativa. Entonces, perdón, lo escribí mal. El dióxido de carbono tiene la capacidad de capturar un protón y transformarse en el ion bicarbonato. Pero a este ion bicarbonato le sigue quedando una carga negativa por compensar. Entonces, tiene la capacidad de sumar otro protón y transformarse en ácido carbónico. Cuando esto sucede, cuando el bicarbonato captura protones, a los protones los está retirando del medio. Entonces, el medio, supongamos que es el plasma de la sangre. Si el plasma sanguíneo tiene protones y va acumulando protones, se va acidificando. Cuando los protones están sueltos, el medio es ácido. Si aumenta la concentración de protones en el medio se empieza a acidificar. La sangre tiene un pH muy estable, con una variación de 1 o 2 decimales. Por fuera de esa variación, si el rango excede esos decimales, nosotros empezamos a entrar en estado de shock. Entonces no puede nuestro plasma variar mucho en la concentración de protones. Por eso tenemos en el plasma el ion bicarbonato.
Si hay muchos protones sueltos, el ion bicarbonato los captura, se transforma en ácido carbónico y esos protones dejan de estar sueltos en el plasma y entonces el plasma se neutraliza. Si tenemos pocos protones en el plasma y el plasma está demasiado neutro, las moléculas de ácido carbónico liberan protones y se forman iones bicarbonato. Y estos protones sueltos acidifican el medio y compensó el proceso. Ahora, cuanto más dióxido de carbono ingresen al plasma, más iones bicarbonato se van a formar y más protones sueltos van a quedar. Porque los protones esos derivan de moléculas de agua que están interviniendo en el lugar. Entonces, si yo tengo muchos dióxidos de carbono, va a haber iones bicarbonato, pero va a haber acumulación de protones y el medio se va a poner ácido. Eso es lo que perciben los quimioceptores que están en las carótidas. Cuando la sangre circula, las neuronas que están en las carótidas y que son quimioceptores perciben la concentración de protones del plasma. Si hay mucha concentración de protones del plasma, le avisan al bulbo raquídeo que el pH es ácido y el bulbo raquídeo compensa acelerando la contracción del tórax para que aumentemos la frecuencia respiratoria, para que hagamos este caminito al revés y que los protones, ¿sí?, se desprendan, liberemos el dióxido de carbono, saquemos vapor de agua y al liberar el dióxido de carbono, quitamos los protones que estaban en el plasma. El aumento de la frecuencia respiratoria o la disminución de la frecuencia respiratoria tiene que ver con esa circulación de protones que el bicarbonato va a estar... Betty, discúlpame, ¿lo puedes volver a explicar? Porque tengo a mis dos nenes acá dando vueltas y... Sí. Sí, perdone. No. Ustedes estudiaron que el centro respiratorio y el centro de control de la frecuencia cardíaca están en el bulbo raquídeo. Entonces, yo tengo el tronco encefálico, el cerebelo, y acá está el bulbo raquídeo. Ahí tengo una neurona sensitiva y neuronas motoras. Entonces, en el cuello, supongamos que esto... Me salió cabezón. Bueno, a la altura del cuello yo tengo las arterias carótidas, que son las que directamente derivan de la aorta. Es la primera derivación de la aorta es la coronaria, la que va a alimentar al propio corazón. La segunda derivación son las carótidas, que son las arterias que llevan sangre a la cabeza. Entonces, las carótidas van a subir la sangre hacia el cerebro. El cerebro tiene que mantener la presión, la temperatura, el pH, todo estable. Entonces, ¿dónde voy a poner los sensores? Justamente ahí, para controlar qué tipo o qué calidad de sangre está llegando al cerebro. ¿Qué sensores tengo? Son unas terminaciones nerviosas. Son terminaciones nerviosas que van a tener la neurona, el cuerpo neuronal en el bulbo raquídeo. ¿Qué perciben esas terminaciones sensitivas? Sustancias químicas. ¿Qué de las sustancias químicas? La concentración de protones. Entonces, esos son los quimioceptores. Los quimioceptores perciben la concentración de protones, o sea, el nivel de acidez. Ese es el dato que mandan al bulbo. El bulbo reacciona a ese dato y manda una señal motora. La neurona sensitiva se conecta con una neurona motora, la neurona motora manda
señales por su axón a los músculos del tórax. Y va a provocar la contracción de los músculos del tórax. Entonces los músculos se van a contraer. La vía aferente es sensitiva, la vía eferente es motora. La vía aferente indica que hay un alto nivel de protones en sangre. La vía eferente va a reaccionar provocando un aumento de la frecuencia respiratoria para que haya mayor velocidad en la hematosis. Cuando aumenta la velocidad de hematosis, estoy liberando el dióxido de carbono que está acumulado en el plasma y entonces los protones vuelven a ser parte del ácido carbónico y no están sueltos en el medio. O los protones se van a formar parte de las moléculas de agua y se evaporan o salen con el vapor de agua en la exhalación. De cualquiera de las dos maneras, los protones dejan de estar sueltos ahí, están incorporados a una molécula, o una molécula que se queda dentro, o una molécula que salió, pero no hay protones sueltos en el plasma. De modo tal que el plasma vuelve a estar neutro. ¿Se entendió? Ese mecanismo de buffer lo tenemos adentro de las células, en el plasma, en diversos tejidos, en el riñón, en el hígado, en el pulmón, en muchos tejidos tienen sus propios sistemas buffer. Lo que van a hacer es amortiguar el pH y lograr que el pH esté estable. Hay tejidos que son altamente sensibles y que no se bancan un rango de variación amplio. Es el caso del tejido nervioso. Que por eso los sensores que van a controlar esas características están asociadas a la sangre que va para ahí antes que a cualquier otro lado. Bien, entonces vimos la estructura del agua, que forma parte de todas las estructuras celulares y de todos los tejidos, cómo ese agua tiene la influencia acerca del pH, cómo hay sustancias que ayudan a regular ese pH y cómo hay sustancias elementos químicos que además del agua integran las células y que son importantes para distintas funciones como el cobre, el magnesio, el hierro en los glóbulos rojos, el magnesio en la clorofila, hay el litio en el sistema nervioso. Bueno, hay elementos químicos que necesitamos trazas. Traza significa mierdécima. La mierdécima es una forma coloquial de decir infinitesimal, no se puede ni medir. Bueno, necesitamos mierdésimas de litio, necesitamos mierdésimas de cobalto, pero si no tenemos esas mierdésimas, nos enfermamos. A eso le llamamos micronutrientes o microelementos. Y ahora le sumamos a todo eso que veníamos viendo el carbono. El carbono, que es el elemento fundamental de la química de la vida, de la química orgánica, que es fundamental porque tiene una estructura tan estable que es capaz de formar cadenas de las más diversas. Entonces, él forma cadenas y a esas cadenas se le suman otros elementos químicos y van formando grandes cantidades de estructuras moleculares, que a su vez, como son tan estables, se pueden unir entre sí y formar grandes conglomerados de moléculas que contienen a esas moléculas más chicas. Entonces tenemos moléculas simples formadas por carbono y moléculas compuestas formadas por carbono. Todo eso se organiza durante el metabolismo primario. Ahora, esas moléculas compuestas formadas por carbono se pueden combinar entre sí y formar moléculas complejas. Eso sucede durante el metabolismo secundario. ¿Sí?
ese proceso de metabolismo primario, de las moléculas del metabolismo primario, cómo son, para qué sirven, y los procesos del metabolismo secundario que van a originar esas moléculas complejas, es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. ¿Está claro lo de hoy? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Bueno, igual la clase quedó grabada, yo la voy a transformar en algo en un formato que soporte el YouTube, y va a ir al canal de YouTube que se llama Educación Superior, que armé para nosotros en este contexto de pandemia. Pero especialmente la armé para las jornadas de enseñanza, que me imagino que como viene la mano, van a ser virtuales. Así que bueno, esto quedará colgado de eso. Y la clase que viene vamos a empezar a ver glúcidos. Así que en el aula del Classroom les voy a subir el material que tiene que ver con azúcares. ¿Está? Bueno, ahora vieron que les prometí que la clase era cortita, lo fue. No, llegó a la hora clavada o menos, 2-3 minutos menos, así que ahora se pueden comenzar su fin de semana e ir a descansar. Chiste, ¿me ibas a decir algo o no? ¿No? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿No? Bueno, vayan a descansar, que se lo tienen merecido. Coman y duerman. Sí, yo perdón, me estaban gritando, pero cerré todo. Sí. Bueno, descansen, chiquitas. Un beso vemos, grande. chao, profe, gracias. Hasta luego.